Vamos a ver cómo cuantificar las energías propiamente tal, aunque hay algunas que no saben cómo se calculan desde hace mucho tiempo. Bueno, antes de ver cómo se calculan, nosotros habíamos clasificado las energías, aquí un pequeño repaso, como energías almacenadas en primer lugar. Estas son las asociadas a la materia, y decíamos lo que el fluido tiene, o la materia tiene en general, es energía cinética, potencial e interna. Tiene energía cinética cuando el fluido o la materia se mueve a una cierta velocidad, ¿cierto? Y esta se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El fluido o la materia tiene energía potencial cuando está ubicado a una cierta posición, ¿cierto? Asociada a la posición tiene energía potencial, como decimos, asociada a la velocidad tiene energía cinética. Energía interna, esta es la energía de tipo térmico que tiene el fluido o la materia dada la temperatura que tiene. Entonces aquí vamos a decir que esto depende de la temperatura, porque la ecuación de cálculo no es una sola para todos los fluidos que existen. Hay diferentes formas dependiendo del tipo de fluido con el cual uno trabaje. Si es agua y en la condición de líquido, es una manera de calcular la energía interna. Si está como vapor el agua, es otra manera. Si es un gas, es otra ecuación. Si es un refrigerante, el fluido que está en la máquina, bueno, es otra ecuación. Así que, de momento, para nosotros, la energía interna debiera ser un dato, mientras no estudiemos alguna sustancia en particular y veamos cómo se calcula esta energía. Y esta energía es la más importante en el ámbito de las máquinas térmicas. Cuando se trabaja estas máquinas con fluidos a alta temperatura, esta energía, la interna, es la más importante. Y bueno, y si el fluido en algún momento es un combustible, ahí aparece esta energía química, ¿cierto?, que en términos técnicos nosotros le llamamos poder calorífico. Poder calorífico a la energía que entrega el fluido cuando este es un combustible y cuando se quema. Así que en términos generales, en termodinámica, a la energía de un fluido nosotros consideramos las primeras tres, considerando un fluido como tal, no como un elemento de combustión. Ahora, cuando el fluido en algún proceso hay un aporte de calor producto de quemar un combustible, obviamente esta energía es muy importante y hay que considerarla. Pero repito, en términos generales, la energía del fluido se considera como la suma de la cinética, potencial e interna. Esas son las tres formas de energía o la energía total que tiene el fluido, la suma de esas tres. En algunas ocasiones puede que alguna no la tenga. Si está detenido el fluido puede que no tenga energía cinética, pero puede tener las otras dos. Bueno, y la otra manera que clasificábamos la energía era como energías de transferencia, ¿cierto? Y entre esas teníamos dos, que eran el calor y el trabajo. Para esto no tenemos ecuaciones todavía. Para estas de arriba, para la cinética existe una ecuación, para la potencial también. Esto de momento dijimos para la energía interna, de momento va a ser dato. Si el fluido es un combustible, bueno, se entrega el poder calorífico, ¿sí? ¿Y cómo calcular ahora calor y trabajo? Esa es la situación. ¿Sí? Dice P es igual a masa por gravedad. mg, ¿sí? Z es la altura respecto a un nivel de referencia, la altura en la cual se encuentra el fluido medido a partir de un nivel de referencia. Entonces, ¿la energía es un valor absoluto o no? La energía, el valor numérico que asume la energía de un fluido, siempre el mismo número, el mismo valor en una determinada condición. No, la energía no es un valor absoluto. Por ejemplo, es fácil demostrarlo con la energía potencial. La de este lápiz, por ejemplo, respecto de la mesa, es la masa del lápiz por la aceleración de gravedad, que es constante, ¿cierto? Pero si lo mido respecto de la mesa, estoy considerando esta altura, ¿no?
Alguien podría calcular la energía potencial respecto al piso y sería otro valor, o respecto allá abajo, al nivel de tierra. Entonces la energía en una determinada posición no es un valor absoluto. Todo depende del nivel de referencia que yo tome para poder medirla. ¿Eso es un problema en la ingeniería? No, no es un problema porque en realidad lo que nosotros hacemos es evaluar el cambio. Es decir, si yo tengo el lápiz en esta posición y quiero llevarla a otra posición, lo que yo quiero evaluar cuál es el cambio de energía que requiero o que se tiene desde esta posición a la otra. Y eso es independiente del nivel de referencia a partir del cual yo esté midiendo las energías en cada una de estas dos posiciones. Para visualizar eso, por ejemplo, nosotros podríamos tomar un nivel de referencia, este negro que tengo acá. Y yo tengo el lápiz, por decir algo, en esta posición inicial 1 y lo quiero llevar a esta posición final 2. El mismo lápiz. Entonces, la energía potencial en la posición 1 va a ser con esta altura, Z1. En esta otra posición, ¿cierto? Tengo esa cota, Z2. Así que acá su energía potencial es mgz2, acá es mgz1. El cambio, el delta energía potencial, es la energía potencial en la posición 2 menos en la 1, siempre la condición final menos la inicial. Yo puedo sacar factor común mg, ¿cierto? mg z2 menos z1. Ese sería el valor de la variación de energía potencial que sufrió el lápiz, medido desde este nivel de referencia. Alguien puede tomar un nivel de referencia diferente, por ejemplo el nivel rojo este. La posición, llamémosle H1, la del lápiz en esa condición, y H2, la condición final. Entonces, la energía potencial en la condición final va a ser mgh2 y acá va a ser mgh1, ¿cierto? Con rojo medido desde otro nivel de referencia. La variación de energía potencial, ¿cierto? Va a ser la energía potencial 2 menos la 1, ¿cierto? Pero yo puedo sacar factor común ahí mg y esto me va a quedar h2 menos h1. Bueno, si yo comparo estas dos relaciones, mg está en los dos lados, no hay problema. ¿Cuánto es aquí z2 menos z1? Z2, ¿cierto? Es toda esta distancia, le resto el 1, esto es Z2 menos Z1, ¿cierto? Este tramo. Ahora lo voy a hacer con azul porque Z2 menos Z1 es eso. Z2 menos Z1. Y acá mg es lo mismo que ese mg, pero aquí tengo H2 menos H1. H2, la altura 2, menos la altura 1, es igual que esto, es esta misma diferencia. O esta misma en azul, en rojo. Eso mismo es H2 menos H1. O sea que al evaluar estos dos, es el mismo número, ¿no? Medido tomando niveles de referencia distintos. Es decir, cuando uno evalúa el cambio en la energía entre una posición y otra, el cambio da lo mismo cuál es el nivel de referencia que yo tome. Pero si uno quiere evaluar la energía en una posición, claro, va a depender aquí de la altura que yo esté tomando. Si estoy tomando el nivel negro como de referencia, este mgz1 va a ser distinto a que tome este nivel rojo. Y va a ser mgh1. Medido desde acá es un valor totalmente distinto, pero el cambio para llegar a la otra condición, el cambio es único, un valor constante como lo hemos mostrado ahí.
Y eso es lo que uno hace normalmente, ¿cierto? Cuando uno quiere cambiar, lo primero que tiene que estudiar es dónde estoy. ¿Cuál es la línea base? En el ámbito psicológico, primero hay que reconocer el problema, estoy aquí, yo quiero llegar acá. ¿Qué tengo que hacer para llegar de aquí a acá? Lo mismo en el ámbito energético. Yo tengo un fluido a tal temperatura, quiero dejarlo en otra. ¿Cuánto calor tengo que entregar para calentar un fluido desde esta temperatura a esta otra? Entonces, evaluar el cambio en la temperatura del fluido. Y ahí entonces da lo mismo el nivel de referencia que uno tome. Entonces, al evaluar el cambio de la energía de un fluido, lo que uno tiene que hacer es evaluar el cambio en cada una de las energías que tiene. Y eso es lo mismo que escribirlo de esta manera, ¿cierto? Ahora, la diferencia, nosotros normalmente acostumbramos a usar la letra griega delta, teniendo presente que el delta para nosotros siempre va a ser la condición final menos la inicial. Bien, eso es importante tenerlo claro, que el evaluar el cambio no es problema. No importa que la energía no sea un valor único, un valor absoluto, puesto que lo que uno hace es evaluar el cambio. Bien. Luego entonces podemos ver cómo calcular estas energías de transferencia, calor y trabajo. Se ve aquí primero el trabajo, para lo cual lo que nosotros sabemos es que el trabajo, ¿cierto?, en general es fuerza por desplazamiento. ¿Cierto? Cuando yo tengo un objeto y lo desplazo, aplico una fuerza y este objeto se mueve, el producto de la fuerza por el desplazamiento, si el desplazamiento es pequeño, bueno, yo integro o sumo todos los desplazamientos desde un desplazamiento inicial a uno final. Esa es la ecuación general del cálculo del trabajo. Bueno, pero en termodinámica a nosotros no nos interesa esa forma de trabajo. En termodinámica interesan aquellas formas de trabajo que afecten las propiedades de un fluido, como por ejemplo el trabajo de compresión, que es el que ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo un cilindro y un pistón desplaza un gas. En ese caso, y dado que ese cilindro, en donde hay un pistón, ¿cierto?, que se mueve en el interior, comprimiendo un gas que está aquí adentro, aquí yo tengo, si yo lo miro desde afuera esto, ¿cierto?, estoy aplicando una fuerza para poder mover el pistón, y aquí hay un desplazamiento. Entonces yo puedo multiplicar fuerza por desplazamiento y tengo el trabajo que se está efectuando. Pero ahí no estoy haciendo termodinámica. Si bien es cierto, está bien calculado el trabajo. A mí me interesa encontrar una ecuación o transformar la ecuación general del trabajo que mostramos, ¿cierto?, pero en función ahora de parámetros que le afecten al fluido. Bueno, y eso es bastante simple en realidad, porque cuando uno aplica una fuerza, ¿cierto?, decimos que el trabajo en general es fuerza por desplazamiento, ¿cierto?, o la integral si los desplazamientos son pequeños. Y esta fuerza externa de acción, ¿cierto?, provoca una reacción en el gas al efectuar una presión el gas contra esta área del cilindro. ¿Cierto? Presión actuando en un área, eso se manifiesta como una fuerza que estaría ejerciendo el fluido respondiendo a esta acción de fuerza externa que se le está aplicando. Y como nosotros sabemos que la presión es fuerza por unidad de área, presión, fuerza por unidad de área, de aquí podemos despejar la fuerza y eso será la presión por el área. Entonces aquí yo puedo reemplazar esto por P por A. P por A es la fuerza por dx. Y al unir aquí A por dx,
¿cierto?, a el área de la sección del transversal aquí del pistón por este desplazamiento, eso representa un volumen, o un volumen pequeño, una variación de volumen. Entonces esto se está transformando en el producto de P por dB. Partimos con la ecuación general y considerando parámetros externos que no afectan, que no son propios del fluido, como la fuerza externa que se está ejerciendo y el desplazamiento que sufre el pistón, a calcular ahora en función de la presión que tiene el gas y las variaciones de volumen que está sufriendo. Y aquí estoy haciendo termodinámica entonces. Bien, en este caso, ese tipo de máquina, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, la podemos clasificar. Nosotros habíamos clasificado las máquinas en términos generales como sistema cerrado o sistema abierto. En este caso, eso era un sistema cerrado, porque no está entrando ni saliendo gas. Así que aquí yo podría decir de que esto es el trabajo en sistema cerrado. Se calcula de esta manera. Para los equipos que se comportan como sistema cerrado, el trabajo en función de parámetros del fluido se calcula así. Bueno, si sigo viendo el tema de la compresión aquí, una cosa, si yo me pongo el punto de vista del gas, si yo soy el gas y me empiezan a comprimir desde afuera, eso es distinto a que el gas empuje el pistón hacia la derecha. En un caso, cuando el pistón se mueve hacia la izquierda, ¿cierto?, en una compresión, el gas está recibiendo energía. El gas está tranquilito ahí, no está haciendo nada. Es de afuera que lo están apretando, entonces está recibiendo energía. Uno podría pensarlo como, a lo que quiero llegar es un convenio de signos para la energía. Porque las energías uno tiene que tener claro que el valor mínimo de una energía es cero, no tener energía. Pero aquí vamos a introducir el signo negativo y positivo para la energía, en el sentido de que cuando el fluido recibe energía, como en el caso de una compresión, eso para nosotros va a ser positivo. En cambio, cuando el gas es el que empuja al pistón hacia el otro lado, el gas está perdiendo energía. Es lo mismo que si uno tuviera que empujar, queda con menos energía, ¿cierto? Entrega parte de la energía propia y al empujar queda cansado, queda con menos energía. Entonces, en una expansión, el trabajo debiera ser negativo y en una compresión debiera ser positivo. Ese va a ser el acuerdo que vamos a tomar acá. Que el trabajo es un acuerdo, una convención, como quieran llamarlo, acuerdo de signos. Va a ser positivo si el fluido recibe energía. Si el fluido recibe... Porque aquí yo estoy hablando o ejemplificando con el trabajo. Si esto fuera calor, es lo mismo. Si yo con un soplete aquí le aplico calor al gas, el gas está tranquilo, no está haciendo nada y de repente siente que le está aumentando la temperatura. Es porque está recibiendo calor. Eso es positivo. Lo mismo que al comprimirlo. Y al revés también, ¿cierto? Si yo expongo esto a una zona fría, bueno, y si la temperatura del gas es mayor que la del ambiente, va a haber una pérdida de calor. Ese calor debería ser negativo. Entonces, en general, cuando en el caso del trabajo, el calor o cualquier otra energía, si la recibe el fluido, eso va a ser positivo. Y negativo, al contrario, ¿cierto? Esto sería en el caso de una compresión. Y aquí, si el fluido rechaza. En el caso de la expansión. Bueno, una de las cosas que complica la termodinámica es que entre los diferentes autores que han escrito libros, ¿cierto?, que se han hecho famosos y se utilizan,
muchas veces entre un texto y otro, este convenio es al revés. Así que por eso yo siempre recomiendo que para un primer curso quedarse con los apuntes que reconozco que no los he subido, pero yo pensé que lo había hecho. Lo que pasa es que no estoy considerado como profe en el curso todavía, por eso no me aparece. ¿Sí? Si gusta, podría pasar la presentación a un pendrive que anda leyendo y yo la comparto con mi compañero. Así lo podemos hacer más rápido. También, sí, no hay problema. Pero igual la voy a subir a la plataforma. Y entonces este es nuestro convenio. Ahora, ¿cómo funciona esta ecuación en virtud de este convenio? Al comprimir allá, ¿cómo es el cambio de volumen? Porque yo aquí voy a tener que evaluar el volumen desde un volumen inicial a uno final. El de B. ¿Cómo es el volumen final menos el inicial? ¿Cuál es mayor? ¿El final o el inicial? El inicial es mayor. Entonces esto va a ser la diferencia de volúmenes. Este de B, esta diferencia de volúmenes. ¿Es positiva o negativa? ¿Qué volumen es mayor ahí? ¿El final en la condición 2 o en la condición 1? El inicial es mayor. La inicial es mayor. Entonces esta diferencia es negativa. Entonces este cálculo me va a dar negativo al comprimir. Y mi acuerdo es que sea positivo en una compresión. ¿Cómo arreglamos eso? Para que la cosa funcione. Que es re simple, se le antepone un signo, ¿no? Menos la integral PB. Y ahí estamos de acuerdo con el convenio. Entonces, si uno quiere calcular el trabajo en un sistema cerrado, menos la integral PB. Y ahí hace termodinámica. Bien. Eso es el trabajo en el caso de los sistemas cerrados. Para el caso de los sistemas abiertos, que son todos aquellos equipos en los cuales entra fluido y sale fluido, como puede ser una caldera, una bomba, una turbina, ¿cierto? Entra fluido a través de la máquina y sale. En ese caso, para los sistemas abiertos, no lo vamos a hacer la demostración, vamos a decir nomás que la manera de calcularlo, si aquí es menos la integral P de B, acá es más. Si aquí es P por dB, acá es al revés, es B por dB, desde una presión inicial a una final. Así que simple recordarlo, basta con aprenderse una, menos la integral P de B y la otra es lo contrario. Para el caso de los sistemas abiertos. Y ya que estamos viendo aquí los sistemas cerrados, y dado que nosotros sabemos que los ciclos se comportan como sistemas cerrados o son un caso particular de sistemas cerrados, ahí está el convenio de signo. Bueno, y aquí hay un ejercicio también. Se pide calcular para una situación como la que teníamos en un cilindro, ¿cierto?, con un pistón desplazable, se pide calcular el trabajo de compresión necesario para reducir el volumen de aire que estuviese encerrado en ese pistón, ¿cierto?, desde 2 centésimas de metro cúbico a 5 milésimas de metro cúbico. Ese cambio de volumen que sufre el aire. Y suponer que la presión variaba en función del volumen mediante esta relación. Entonces, como el pistón que teníamos era un sistema cerrado, esta es la ecuación, menos P por dB, desde el volumen inicial, 2 centésimas a 5 milésimas de metro cúbico, de la presión por dB. La presión, esa es la forma en que varía en función del volumen, 84.000 partido por B por dB. Bueno, al resolver esta integral, uno sabe que esta constante sale fuera de la integral, ¿cierto? Y nos queda la integral de dB partido por B, que eso es el logaritmo natural de B, que hay que evaluarlo en los dos límites de integración. Lo más probable es que al evaluar esta diferencia del logaritmo, eso dé negativo, para compensar este signo negativo, ¿cierto? Y nos da 116,5. Aquí,
si ustedes se fijan, la presión, esto estaba en Pascal, y el volumen en metros cúbicos. Entonces, Pascal por metro cúbico, allá el resultado está en kilojoule. Bueno, si uno ve esto, Pascal es unidad de presión, fuerza partido por área. Cuando la fuerza está en Newton y el área en metros cuadrados, eso es Pascal. Newton partido por metro cuadrado, por metro cúbico. Bueno, aquí uno ve que puede cancelar el metro cuadrado con el 3, digamos, ¿cierto? Y nos queda Newton por metro. Newton por metro, ¿qué es lo que es? Fuerza. Joule. Newton por metro es Joule. Así que acá este resultado numérico tiene que haber sido 116.500 Joule, lo que es igual a 116,5 kilojoule. Y aquí está mal escrito también, ¿eh? Ahí dice Kelvin Joule. El prefijo kilo es K minúscula. En termodinámica, la K mayúscula es Kelvin. Bueno, hay una pequeña aplicación de esto. Bueno, lo otro también es la representación gráfica de esta situación, porque esta integral P por dB lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es un cilindro al cual le estamos aplicando una fuerza, ¿cierto?, desde una condición inicial 1 hasta una condición final 2, cuando el pistón llega acá. Y aquí adentro tenemos un gas. Bueno, esto yo lo puedo graficar. Si yo grafico presión-volumen, ¿cierto?, en la condición inicial tengo este volumen, en la condición final tengo ese volumen 2. ¿Cómo es la presión en la condición inicial respecto de la presión en la condición final? Bueno, en la condición inicial la presión es menor, ¿cierto? En la medida que uno va comprimiendo, la presión del gas va aumentando. Entonces, la presión en la condición inicial es más baja. Supongamos que sea este valor, y aquí tendríamos la condición 1, y en la medida que esto se va moviendo, ¿cierto?, que va disminuyendo el volumen, la presión va aumentando. Supongamos que llegue a este otro valor, y ahí tendríamos la condición 2, de 2. Esta sería la condición inicial 1 y esta es la condición final 2. ¿Cómo fue cambiando la presión con el volumen? Bueno, supongamos que fue de esta forma. La presión fue aumentando poco a poco en la medida que el volumen iba disminuyendo. Y ahí obtengo este diagrama termodinámico. Ahora, recordemos que la energía, trabajo que recibió el gas, ¿cierto?, en este sistema cerrado, se evalúa como menos la integral de P por dB. ¿Qué es lo que representa P por dB? P por dB es cuando uno toma un determinado nivel de presión, ¿cierto?, y lo multiplica por una variación aquí de volumen, ¿cierto?, pequeño. Eso que está ahí, esa pequeña área es P por dB. Ahora, cuando uno lo suma desde la condición inicial a final, en realidad lo que está haciendo es calculando todo el área bajo la curva en este diagrama. Digamos que esto, la integral P por dB, en realidad es el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen, ¿cierto? El área bajo la curva de cómo evoluciona
la presión del gas en función del volumen y el área bajo la curva. Ese es el trabajo. Ahora, en el caso de los compresores, cuando uno quiere comprimir, esa energía, ¿quién la entrega? Cuando uno tiene un compresor, el compresor, la energía ¿de dónde sale para comprimir el aire? Eléctrica. Eléctrica, ¿cierto? Hay un motor, un motocompresor, hay un motor eléctrico que mueve el compresor y esa energía yo tengo que pagarla. Entonces, estrictamente, si el trabajo equivale al área bajo la curva, a mí me debiera interesar de que esta área fuese la más pequeña posible, ¿cierto? Porque así me va a salir más barato el comprimir y llevar el gas desde una condición inicial a una final que sea de mayor presión. Entonces, por ejemplo, yo podría ir desde este punto 1 al 2 mediante este camino, hacer la compresión así. Alguien podría oponerse de este otro camino. Bueno, y este es el camino que hemos mostrado nosotros. ¿Cuál de esos tres caminos eligen para poder comprimir? De acuerdo a lo que hemos dicho. Que tenga menos área. El que tenga menos área bajo la curva, y en este caso, ¿cuál es? El del caso del medio, ¿cierto? El del centro. Ahora, ¿eso se puede hacer? O sea, porque aquí la teoría nos dice que el ideal sería la condición 2. La teoría nos indica el camino. Ahora, vamos a ver si podemos seguirlo. Uno debería tratar de... La teoría en muchos casos nos indica el camino, pero aquí lo que yo estoy haciendo es reduciendo el volumen, ¿cierto? Reduciendo el volumen y la presión del gas no aumenta, se mantiene, ¿cierto? Yo estoy moviendo aquí, comprimiendo, pero sin que aumente la presión en el gas. Este gas no está escapando, está ahí. ¿Cómo se puede hacer eso? Con temperatura. ¿Lo caliento o lo enfrío? ¿Cómo puedo yo disminuir el volumen que ocupa el gas y que la presión del gas no cambie, no aumente? Eso sería lo que está haciendo la condición 2, la del medio, digamos, este gráfico. ¿Hay que enfriar? Hay que enfriar. Claro, y eso explica por qué los compresores son refrigerados. O sea, la idea es que esta curva, ¿cierto?, se acerque lo más posible a una condición así, tal que el área bajo la curva sea la menor posible. Porque lograr lo otro, lo del medio ahí, es imposible. Si bien muchos compresores, los grandes compresores, están refrigerados por agua, ¿cierto? La chaqueta aquí, esto, hay un agua fría que entra por aquí, bueno, y sale a mayor temperatura, hay un flujo de agua de refrigeración. Los otros tienen los compresores más chiquititos, ¿cierto? Los caseros, se le ponen aletas aquí, aumentando el área con lo cual pueda transferir calor al aire. Un disipador. Claro, disipadores de calor. Son aletados. Bueno, un poco mostrando que la teoría para algo sirve. Y en el caso del trabajo en los sistemas cerrados, dado que es el área bajo la curva, uno quisiera que el área fuese menor y eso explica que uno tenga que refrigerar. Si uno refrigera, la compresión paga menos energía eléctrica. Pero igual es medio contradictorio porque igual va a gastar energía en refrigerar. Ah, bueno, sí, tienes razón. Si me sale refrigerar, me sale más caro que comprimir. Es que me sale barato si le pongo aletas por último. Y ahí no pago nada
y estoy aprovechando de aumentar el área y se me va a enfriar mejor que si fuera liso el cilindro. Bien, y en el caso del trabajo en un ciclo, vemos aquí el trabajo en un ciclo porque Porque los ciclos son un caso particular del sistema cerrado. Nosotros habíamos visto el caso, por ejemplo, de una central termoeléctrica, que así esquemáticamente uno podría representar ahí el proceso o mediante 4 procesos, ¿cierto? Una bomba que le aumenta la presión al agua para que entre a la caldera. En la caldera el vapor lo meto en una turbina y este vapor, para no perderlo, ¿cierto?, lo condenso en el condensador, lo paso a líquido y lo toma la bomba de nuevo. Entonces aquí yo digo, tengo 4 procesos: uno de calentamiento de agua en la caldera, ¿cierto?, uno de expansión del vapor en la turbina para dejar el trabajo al eje. Aquí tengo un calor que se absorbe. Este vapor tengo que enfriarlo, es decir, aquí hay un rechazo de calor para que quede convertido en líquido, y aquí a la bomba tengo que entregarle trabajo para poder aumentarle la presión al líquido para que pueda entrar a la caldera. Entonces, en general, uno puede tener 4 procesos aquí, ¿cierto? 4. Los 4 componen el ciclo. Nosotros habíamos definido un ciclo como una suma de procesos, con la condición de que el punto que uno considere como de partida, después de pasar por varios procesos, se llega al mismo punto. Es algo cíclico, algo que se repite. Entonces, aquí cada uno de los equipos, si yo aíslo la bomba, por ejemplo, es un sistema abierto. Si aíslo la caldera, dado que entra agua y sale vapor, este es un sistema abierto. Si aíslo la turbina, entra vapor, sale vapor, es sistema abierto. El condensador, si lo aíslo para estudiarlo, también es un sistema abierto, porque entra vapor, sale líquido. Pero si yo aíslo el ciclo completo, el ciclo es un caso particular de sistema cerrado. Entonces, dado que aquí nosotros calculamos el trabajo en un proceso, ¿cierto?, como menos la integral PdV, en un ciclo, y en particular aquí se muestra el ciclo del motor de combustión interna, ¿cierto?, el ciclo Otto, en donde aquí está la primera curva que nosotros acabamos de estudiar ahí, el proceso de compresión. Este es un diagrama presión-volumen, igual que el que está allá, una compresión. Luego de que el pistón está arriba, ¿cierto?, llegó arriba, comprimió la mezcla de aire y combustible, aquí la bujía es la que lanza el chispazo y hay un aumento brusco de presión, ¿cierto?, un incremento brusco de presión, un incremento instantáneo, y luego el pistón, dada la alta presión que tiene la mezcla de aire y combustible en el interior, ¿cierto?, el pistón sale disparado hacia abajo, aumentando el volumen y disminuyendo la presión hasta el punto 4, en donde aquí lleva abajo, se abre la válvula de escape y cae bruscamente la presión. Comprime, explota, expande, escapa. Ahí están los 4. Entonces, como en el caso del motor de combustión interna, lo mismo que pasa en el ciclo de la planta térmica, aquí hay 4 procesos, uno tras otro, que conforman el ciclo. Entonces aquí ya no hay un solo trabajo, pudiesen haber más trabajos. Y en particular en este caso los trabajos son el de compresión, porque aquí el 2-3, en la explosión, ¿hay cambio de volumen? No. Si no hay cambio de volumen, el dB es 0, trabajo 0. Aquí hay aumento de volumen, este es el trabajo de expansión. Y aquí esto es a volumen constante, así que tampoco hay trabajo. En todo caso, yo puedo calcular el trabajo neto, entendiendo como neto lo mismo que se utiliza en el ámbito económico, ¿cierto?, los flujos netos. Hay platas que entran, platas que salen, me interesa el neto. Lo mismo aquí respecto de los signos, energías que entran, energías que salen.
pero uno puede plantear aquí la sumatoria completa, ¿cierto?, de los trabajos en cada uno de los procesos. ¿El trabajo en el proceso 1-2, el de compresión, existe? Sí. ¿Y es positivo o negativo? Es positivo. ¿Por qué? Porque el gas está recibiendo trabajo. Luego del 2-3, este es 0. Por eso no aparece después del 2-3. El 3-4 es de expansión. Hay un aumento de volumen, ese es negativo. Y el 4-1, no hay este 4-1. Nos queda entonces el 1-2 menos el 3-4. Eso sería el trabajo neto. ¿Cuál de los dos es mayor ahí? ¿El de compresión o el de expansión? ¿El 1-2 o el 3-4? No se olviden que el trabajo equivale al área bajo la curva. ¿Cuál área es mayor? ¿Bajo la curva 1-2 o bajo la curva 3-4? 3-4. El de expansión es mucho mayor. Y como es mayor, el 3-4, de nuevo esta diferencia es negativa. El trabajo neto, entonces, dado que el 3-4 en valor absoluto, ¿cierto?, en valor numérico, es mayor, el trabajo neto es negativo. Eso implica que el ciclo o el sistema realiza o entrega trabajo. Eso es lo que uno busca. Bien. Y lo otro es que al hacer la diferencia de las áreas 3-4, ¿cierto?, el área 3-4 es todo el área, si yo rayara con rojo aquí el pizarrón, ¿cierto?, sería menos 1-2, quitarle esto otro, me queda que el área achurada en este caso, el área encerrada por el ciclo, representa el trabajo neto. Bien. Y veamos ahora el calor. ¿Cómo calcular el calor? Ya vimos cómo calcular el trabajo, menos la integral PdV para el caso de los sistemas cerrados, más la integral BDP para el caso de los sistemas abiertos, y para el caso de los ciclos, en la sumatoria de todos los trabajos en cada uno de los procesos. Perfecto. Sí. Yo un poquito atrás al ciclo. Gracias. Okay. Bueno, y el calor, ya habíamos conversado respecto a esta energía, ¿cierto?, muy importante, y sabemos que es la energía transferida entre dos sistemas cuando hay una diferencia de temperatura. Aquí lo fundamental es que exista una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura entre dos cuerpos, no aparece el calor. No hay un potencial, se dice, ¿cierto? El calor en forma espontánea siempre se va a transferir del cuerpo que tiene más temperatura hacia el que tiene menor temperatura. Siempre se mueve de mayor a menor temperatura. Y obviamente mayor va a ser el calor mientras más alta sea la diferencia de temperatura. Entre paréntesis, los procesos que se realizan sin transferencia de calor, que no reciben ni pierden calor, se llaman adiabáticos. Para que un proceso sea adiabático tiene que estar muy bien aislado. Por ejemplo, aquí en la turbina. La turbina recibe vapor, este vapor puede venir a unos 600 grados Celsius, ¿cierto?, y una alta temperatura, la turbina es metálica, va a asumir esos 600 grados inmediatamente, ¿cierto?, como buen conductor del calor del metal. Si y el ambiente está a 15 grados afuera, aquí va a haber una pérdida de calor inmensa. Entonces lo que se hace es aislar térmicamente la turbina, ¿cierto?, abrigarla lo más posible. Pero por mucho que nosotros gastemos en aislación térmica, siempre va a haber una pérdida de calor. Ahora, en términos ideales, si no existiera esta pérdida de calor, fuese muy pequeña, idealicemos acá, si esta aislación fuese muy buena y esta pérdida de calor fuese igual a 0, decimos que el proceso es adiabático. Un proceso es adiabático cuando no hay transferencia de calor a través de los límites del sistema. No confundirlo con isotérmico. Isotérmico significa que el proceso es a temperatura constante. Otra cosa es que para que sea a temperatura constante, como lo que conversábamos aquí respecto del compresor,
Profe, un sistema hidráulico podría ser adiabático, porque no hay interferencia. O sea, Claro, si no hay calentamiento y no hay pérdida de calor al ambiente, puede ser adiabático. ¿Es solo calor? Solo calor, claro, solamente respecto al calor. Bueno, entonces, ¿cómo calcular el calor? Eso es lo que andamos buscando nosotros. La ecuación, bueno, veíamos aquí antes que tenía toda la otra energía. Bueno, para calcular el calor, eso pasa por conocer el famoso calor específico. Ya lo que se ha hecho en el laboratorio es tomar, para los diferentes materiales que existen, para cada uno de ellos se toma 1 kilogramo de ese material. Supongamos que tomamos 1 kilo de agua líquida, masa 1 kilogramo, y se toma, repito, como masa de referencia 1 kilo nomás, y se le aplica calor. Y se mide la temperatura o el incremento de temperatura que va a sufrir esta sustancia, que en este primer caso dijimos, pensemos que es agua líquida, H2O, y mido la temperatura. Cuando esto sufre un cambio en su temperatura de 1 grado Celsius, ahí yo mido este calor. Así que lo que en realidad uno puede evaluar acá es lo que se llama calor específico, que se denota con la letra C minúscula, y es la cantidad de calor que recibe la unidad de masa cuando ésta incrementa su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Cuánto calor tiene que recibir? En este caso, si lo hago con agua, 1 kilo de agua. 1 kilo de agua equivale a 1 litro. Dada la densidad del agua, 1 litro de agua, ¿cuánto calor tiene que recibir para que su temperatura se incremente en 1 grado Celsius? Eso es el calor específico. Y en particular para el caso del agua, ese valor, ¿cuánto es? Esa es 1 kilocaloría. Midiendo la energía calor en sistema técnico, ¿cierto? 1 kilocaloría. También de aquí uno puede decir que 1 kilocaloría es la cantidad de calor, ¿cierto?, que tiene que recibir 1 kilo de agua líquida para que su temperatura se incremente en 1 grado. O también uno puede decir que el calor específico del agua es 1 kilocaloría por cada kilogramo de agua y por cada grado Celsius. El calor específico para el agua líquida es 1 kilocaloría por cada kilogramo de agua y por cada grado Celsius de incremento de temperatura. Bueno, esto se ha hecho para todos los materiales, y para los diferentes gases, para el oxígeno, para el aire, para la madera, para el acero. Se conocen los calores específicos de cada uno de los materiales. Es decir, cuánto calor hay que entregarle a 1 kilogramo de ese material en particular, a 1 kilogramo, para que su temperatura se incremente en 1 grado. Eso se sabe. Entonces, a partir de este dato conocido, es que se puede calcular el calor, entendiendo que el calor específico responde a esta relación. Si de esta relación yo conozco el calor específico, yo puedo despejar de ahí el calor. Puedo despejar el calor propiamente tal como la integral entonces de mc por dt. Esto evaluado desde una temperatura inicial a una temperatura final. Ahí tendríamos la forma para calcular el calor que recibe una sustancia, una cierta cantidad de kilos de esa sustancia, para que su temperatura se eleve desde una temperatura inicial a una final. ¿Puedes explicar más a nosotros para entender? Es que de la definición del calor específico,
como es la cantidad de calor que debe recibir 1 kilo de sustancia para incrementar su temperatura en 1 grado. Este valor es conocido, el calor específico es dado. Yo despejo de ahí el dQ. Entonces el dQ va a ser mc por dt, ¿cierto? Este denominador pasa multiplicando. Y como es diferencial, bueno, la función inversa de la integración, el calor será la integral de mc por dt. Eso. Ahora, lo primero que hay que tener claro con esta ecuacioncita es que este calor se le llama calor sensible, porque con esta ecuación yo puedo calcular el calor que recibe o rechaza un fluido o una sustancia, cualquiera sea, ¿cierto? Cuando esa sustancia en el proceso de absorción o rechazo de calor está aumentando o disminuyendo su temperatura. Porque hay situaciones en que un fluido o un material recibe calor y su temperatura no cambia. ¿Cuándo pasa eso? Uno le puede estar entregando mucho calor a un material, algo está pasando con el material, sí, y su temperatura se mantiene constante. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, eso ocurre en los procesos de cambio de fase. En el caso del agua, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una olla con agua, con agua líquida aquí, y le aplico calor, enciendo el gas en la casa, ¿cierto? Esta llama tendrá unos 400 grados Celsius. Inicialmente hay un flujo de calor. Esta agua parte, no sé, a 12 grados, la sacaré ahí del lavaplatos y empieza a aumentar su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 100, ¿cierto? Cuando llega a los 100 grados, se empiezan a formar burbujas aquí abajo, burbujas que suben, ¿cierto? Y explotan arriba, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos un proceso de ebullición. Cuando tenemos aquí y la temperatura del agua alcanzó los 100, empezó a hervir y empezó a transformarse de líquido a vapor, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí con la temperatura cuando se está hirviendo el agua? Está pasando de líquido a vapor. Claro, la temperatura ahí quedó pegada en los 100. Si uno pone un termómetro cuando esto se inicia, cuando recién pone la olla con el agua fría, claro, va a ver que el termómetro empieza a aumentar, pero cuando el agua empezó a hervir, no aumenta más la temperatura, queda fija en 100. Entonces uno dice, chuta, no le está llegando calor, ¿por qué no aumenta? Si la llama está encendida y la llama está a 400 y el agua está a 100. ¿Hay diferencia de temperatura? Hay un flujo de calor, pero el líquido no cambia su temperatura. Bueno, ¿qué está haciendo el calor en realidad? Lo que está haciendo es rompiendo los enlaces de la molécula del líquido, ¿cierto? Porque son enlaces más fuertes, lo está rompiendo para transformarlo en vapor. Esa es la pega que está haciendo el calor que se está entregando. Y esos procesos de cambio de fase, cuando esto es líquido y pasa a vapor, ¿cierto? Estamos hablando de una evaporación. Y también ocurre cuando este es sólido y pasa a líquido. En el caso de un metal, ¿cierto? Yo lo tengo como sólido y llega un momento en el cual, si yo lo estoy calentando, el metal empieza a fundirse. Una fusión. Ese cambio de fase, el de fusión como el de evaporación, son procesos de temperatura constante. Entonces, la ecuacioncita que tenemos allá para calcular calor me sirve a mí para calcular calor que recibe el agua en este caso, pero cuando su temperatura está aumentando. Cuando partió a 12 y llegó hasta 99, hasta ahí me sirve la ecuación. Porque si yo la empiezo a ocupar cuando el agua está hirviendo, mido la temperatura del agua a 100. Voy un rato después y mido de nuevo 100. Evalúo allá 100 menos 100. Inicial 100, final 100, calor 0. No. No es que no exista el calor. Existe. Lo que pasa es que no está aumentando la temperatura, ¿no?
Por eso a esa ecuación se le llama calor sensible. El calor siempre es uno solo, es energía que se transfiere cuando hay una diferencia de temperatura. Este apellido sensible es para indicar el efecto que está provocando. Aumento o disminución de temperatura en el fluido que estamos considerando. Entonces aquí hay información, ¿cierto? Cuando yo digo que a un fluido se le entregan, por decir algo, 100 kilocalorías de calor sensible, al tiro uno tiene que estar atento, ¿cierto? Y pensar, ese fluido está aumentando su temperatura, si está recibiendo calor. El otro calor, que, bueno, es el mismo calor, pero cuando ya no provoca aumento de temperatura, ¿cierto? A ese se le llama latente. Calor latente o escondido, que son los calores que se provocan o que están actuando, digamos, en el momento en que hay cambio de fase en el fluido que está recibiendo, o en el material que está recibiendo o rechazando el calor. Entonces tenemos calor sensible y calor latente. ¿Los metales también pasa eso? Por ejemplo, También pasa cuando eso. Uno funde plomo, por ejemplo, tiene un punto de fundición. Aunque más lo sigue calentando, ¿no va a subir su temperatura? Claro, cuando está fundiéndose, Sí. pasando de sólido a líquido, la temperatura está constante. Lo mismo pasa con el hielo. En la casa, ¿cierto? Uno saca hielo, puede estar a menos 18 al momento de sacarlo, la temperatura del hielo empieza a aumentar hasta que llega a cero. Ahí empieza a fundirse o a derretirse. Y mientras se esté derritiendo, mientras exista una pizca de hielo, la temperatura va a ser cero. Desaparece el hielo como tal, solo líquido, ahí la temperatura puede aumentar. Uno puede graficar aquí esta situación de la siguiente forma. Bueno, para cada material debería ser un gráfico distinto, pero supongamos que es para el agua. Yo puedo partir con agua a menos 20 grados Celsius, por ejemplo. En ese caso, este gráfico es temperatura, voy a llevar la temperatura a tiempo. Esto es un calentamiento de agua. Calentamiento. Agua a presión constante. Entonces, como hielo, con menos 20 grados Celsius, el agua está como hielo, como sólido. Si le aplico calor, ¿cierto? Que es un calentamiento, la temperatura va a aumentar. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, hasta que llega a cero. En cero, la temperatura queda fija, se empieza a fundir el hielo. O sea, aquí tengo sólido, por decir algo, y aquí tengo sólido con líquido. ¿Hasta cuándo se mantiene en cero? Hasta que desaparece el sólido, desaparece el hielo, es solo líquido, la temperatura empieza a aumentar. Aquí tengo líquido. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a hervir. Y eso se produce normalmente si estamos a presión atmosférica, más que constante atmosférica. Si estamos a presión atmosférica, aquí vamos a tener 100 grados Celsius. A los 100 grados Celsius el agua empezó a hervir, la temperatura se hace constante otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparece el líquido, es solamente vapor, y ahora, si es solamente vapor, la temperatura sigue aumentando. Así son los fenómenos. Aquí yo lo he dibujado con valores para la temperatura del agua, a presión atmosférica, pero con cualquier material es lo mismo, a diferentes temperaturas, pero en la misma situación. Los procesos, en general, los procesos de cambio de fase, como ¿cierto? El de fusión y el de evaporación, son procesos que se caracterizan porque su temperatura se mantiene constante. Entonces, el calor que yo aplico aquí, cuando la sustancia incrementa su temperatura, ese calor es sensible. Lo voy a poner con S nomás, o su S sensible. Cuando hay aumento de temperatura, aquí también es sensible. Aquí también es calor sensible. Me sirve la ecuación. Pero en los otros casos, cuando hay cambio de fase, también hay calor, pero este calor es latente. Profesor, ¿Sí? es así de categórico en que hay una línea
horizontal, un periodo en el cual lo tengo. Claro, mientras existan dos fases, ya sea sólido líquido o líquido y vapor, la temperatura se mantiene constante. Está la existencia de dos. Tienen que estar las dos fases. Porque cuando tú derrites un metal, por ejemplo, primero no se derrite instantáneamente todo, ¿no? Desde a poquitito, de a poco va igual que el hielo. Durante todo ese periodo se mantiene. La temperatura es constante. El calor que está aplicando lo que está haciendo es transformando el sólido en líquido, rompiendo los enlaces de las moléculas que son más fuertes en la condición de sólido, un poco menos fuertes en la condición de líquido y ya casi no existen en la condición de gas. Ahora, ¿cómo calcular el calor latente? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí de nuevo hay información en la... porque uno puede dar un valor, ¿cierto? Un gas recibió, por decir algo, 300 kilojoules de calor latente. Es que es latente, entonces hay cambio de fase. La temperatura es constante en esta cuestión. Al decir que es calor latente, pero si digo que ese calor es sensible, uno piensa al tiro de no hay aumento de temperatura. Si es que lo está recibiendo. Si hay un rechazo, un gas cede 300 kilojoules de calor, está bajando la temperatura de ese gas, de calor sensible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me iba a preguntar? No, aquí lo que era Q, US y Q, la latente. Es latente, sí. Calor latente, eso. Y la S es de sensible. ¿Ya? Sensible porque se siente. ¿Cómo se siente? Como incremento de temperatura. Latente o escondido. Ese es el sentido de la palabra latente. Calor escondido porque no se manifiesta como incremento de temperatura en la sustancia que lo está recibiendo. Bueno, entonces nos quedan 10 minutos, hasta las 5, ¿sí? Sí. Respecto, esta sería la ecuación para el cálculo del calor sensible. Bueno, los términos están claros. Esta es la masa en kilogramos de fluido que uno quiere calentar. Este es el diferencial de temperatura, que uno debiera conocer la temperatura inicial y final. Y el calor específico. Está claro que el calor específico es dado, pero hay que tener claro que depende de tres cosas. Primero, depende de la sustancia. Si estoy calentando agua, tengo que ir a buscar el calor específico del agua. Si estoy calentando oxígeno, gas, tengo que ir a buscar el calor específico del oxígeno. Depende de la sustancia. Pero no solamente de la sustancia, también se ha demostrado, ¿cierto? Se encuentra de que depende del proceso también, en el cual se esté transfiriendo el calor. ¿Cómo depende del proceso? Bueno, hay dos procesos en los cuales este valor de calor específico cambia. Digamos que el calor específico depende primero de la sustancia. Segundo, del proceso. ¿Y qué procesos son en los cuales se ha visto que hay un cambio en el calor específico? En el proceso isobárico y en el isométrico. Entonces aparece en el isobárico un calor específico a presión constante y en el otro un calor específico a volumen constante, C sub P y C sub V. Que se ha encontrado además de que en el caso de los gases, el C sub P es mayor que el C sub V. Y en el caso de los líquidos y sólidos, el C sub P no son prácticamente iguales.
prácticamente igual que el C sub B. Y lo otro que se sabe es que también depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Si la diferencia de temperaturas en el proceso de transferencia de calor es mayor o igual a 300 grados Celsius. Es decir, si yo estoy calentando agua, por decir algo, y esa agua partió a 100 grados y terminó en 600, de 100 a 600 son 500 el aumento. Como 500 es más de 300, depende de la temperatura. Entonces tengo que encontrar un calor específico en función de la temperatura, y normalmente esas son funciones como esta, polinómicas. A más bt más 7 cuadrado. T es la temperatura, A, B y C son constantes. Eso depende de la temperatura, muchas veces el calor específico, pero cuando la diferencia de temperatura o el calentamiento o el enfriamiento que sufre el gas es más de 300 grados Celsius. Entonces hay que fijarse bien cómo va a ser el calentamiento. Ahí, por ejemplo, cuando yo caliento agua en una olla, ese proceso, ¿cómo es de calentamiento? A presión, a temperatura, a volumen constante. Claro, pero aquí hay que fijarse que interesan estos dos procesos, isobárico o isométrico. ¿Es a presión o a volumen constante? Cuando uno calienta agua en una olla en la casa. Volumen constante. Presión atmosférica. Claro, es a presión atmosférica, a presión constante. La presión constante, porque la olla esa no son herméticas. Ahora, el calentamiento de agua en una olla a presión, ¿ese a presión o a volumen constante? ¿A presión? No, a volumen. A volumen constante. Entonces, depende cómo sea el calentamiento. Se fijan que uno tiene que buscar para el agua, calor específico para el agua. Si es en la olla a presión, tengo que buscar el C sub B del agua. Pero en el caso de los líquidos y sólidos, son casi iguales, afortunadamente, no hay mucha diferencia. Pero en el caso de los gases hay diferencia, dependiendo de cómo sea el proceso. Bueno, y si fuera en la olla normal, eso es a presión constante y tendría que buscar el C sub P. Pero de nuevo, son casi iguales. Ahora, si yo sé que la temperatura del fluido que está recibiendo calor se va a incrementar en más de 300, tengo que encontrar una ecuación en función de la temperatura. Y ahí el cálculo del calor se complica un poco porque hay que integrar. Ahora, ¿qué es lo más simple? Lo más simple es que yo caliente una cantidad de, por decir, agua fija en una olla. 5 litros de agua son 5 kilos, ¿cierto? Y lo quiero calentar de 10 grados a 50 grados. ¿Cuánto calor necesito? Bueno, son 5 kilos. Como es constante, sale fuera la integral. Como el incremento de temperatura es de 10 a 50, ¿cierto? Son 40 grados, eso es menos que 300, no tengo que encontrar la ecuación para el calor específico en función de la temperatura. Va a ser un número, ¿no? Para el agua tengo que encontrarlo a presión constante, como es más o menos igual que el... Y en el caso del agua líquida sabemos que es 1 kilocaloría, es un número, sale fuera la integral. Entonces me queda la integral de dt. De dt es t, que habría que evaluarlo en los límites de integración. Entonces el calor va a ser mc, temperatura final menos inicial. Fácil de calcular, ¿cierto? Los 5 kilos por 1 kilocaloría por la diferencia de temperatura. Es simple de usar. Pero sí. Bueno, simple de usar, pero los cuidados que hay que tener para el cálculo de esta ecuación. Primero, el calor, si el agua lo está recibiendo, ¿qué signo tiene?
positivo. Porque podría decirse, calcule el problema que determine la temperatura final en un enfriamiento del agua cuando este pierde 300 kilojoules. Entonces sería menos 300. Porque está perdiendo temperatura, ¿cierto? Hay un enfriamiento. Y aquí hay que poner menos 300. 5 kilos de un gas cualquiera, calor específico, suponiendo que se puede decir que el proceso sea isométrico. Si es isométrico, bueno, hay que buscar el C sub V. Y bueno, al hacer el cálculo, las temperaturas se pueden dar inicial y final. ¿En qué unidades tienen que estar las temperaturas? Kelvin. Entonces, normalmente se le da la información en grados Celsius, hay que transformarla a Kelvin. Y luego hacer el análisis de unidades de medida, que sea compatible. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Eso le voy a preguntar? ¿Hay ejercicios de eso? Sí, allá. Bueno, y con eso terminamos este capítulo, en el cual la idea era ver cómo calcular las energías. Ya sabemos calcularlas, cada una por separado, y lo que vamos a ver en la próxima sesión es la primera ley de la termodinámica, que con ello lo que vamos a ver es cómo relacionar todas las energías que están interactuando en un proceso. En un proceso de calentamiento, bueno, cómo relacionar estas ecuaciones, cómo reunirlas en una sola ecuación, o cómo hacer los balances de energía en el fondo. Bien, ¿cuándo tenemos la próxima clase? Miércoles. Miércoles. Ya,